Buenos días, mis amados. Les bendigo en esta mañana y le doy una cordial bienvenida a nuestro devocional Mañanas Proféticas. Qué alegría poder estar conectados, amados, y ver cómo el Señor en medio de estos tiempos difíciles está interviniendo, está reuniendo sus ejércitos, está llamando a su iglesia, amados, la está preparando y está desatando sobre ella un poder sobrenatural de entendimiento y de luz que está viniendo en esta temporada. Por eso, mis amados, nos alegra saber que estás ahí, que podemos orar y que podemos traer la presencia de Dios, traer el reino de los cielos, traer y establecerlo a cada uno de los lugares donde nos encontramos y poder saber que en su nombre hay libertad, que en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Dios vemos cómo suceden cosas, cómo Dios interviene, cómo cuando el nombre de Jesucristo es nombrado, es establecido por un hombre, por una mujer de Dios que le cree, oh amados, cosas sobrenaturales van a suceder. Padre, te damos gracias porque en esta mañana nos permites estar delante de ti. Te adoramos y te bendecimos, Padre bueno. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nuevas son tus misericordias todos los días, Padre. Gracias, gracias porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo, tu unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo declaro la vida eterna, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. Yo declaro, Señor amado, que hay vida eterna, que hay salvación, que hay libertad para cada casa, para cada hogar, que esta es la temporada donde tú estás interviniendo, donde tú te estás moviendo, Padre, donde tu poderosa mano, Señor, está, Señor amado, o siendo levantada, Señor, para intervenir en las circunstancias del hogar, de la vida donde llega esta palabra, Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo declaro, Señor, que esta es la temporada donde tú abres nuestros ojos espirituales, donde tú nos das entendimiento espiritual, donde nuestro espíritu, Padre, es revelado y activado, Señor amado, a la temporada, Señor, en la cual tú nos has colocado, Padre, porque hay un propósito eterno del cielo y en este tiempo, Señor, se desata la bendición del cielo. Ángeles vienen, Señor amado, a manifestar y a establecer, Señor, lo que tú desde el cielo has anunciado para cada vida, para cada familia y para cada hogar. Y yo declaro la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcamos a ti, Padre bueno, el único Dios verdadero, y a Jesucristo nuestro Señor, a quien tú has enviado. Sí, Padre, yo declaro y se establece esta palabra, la vida eterna sobre todos aquellos, Señor, que no han conocido, que no han entendido, Padre, porque se rompe toda estructura, se rompe todo velo, se rompe todo hechizo, Padre, y todo lo que ha venido operando generacionalmente, porque estamos en un tiempo profético glorioso, Señor, en el cual tú, Señor, estás interviniendo para traer, Señor, a libertad, la vida a nuestra generación, en nuestros hijos, nuestra juventud, Padre, nuestras naciones, Padre, nuestros territorios, Señor, las familias, Dios, oh, porque lo creemos, Dios, porque ese eres tú, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, por el poder de tu santo y precioso Espíritu, Señor, podemos ver tu gloria, podemos ver la manifestación de la gloria tuya en nuestros territorios, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestras familias, Padre. Te adoramos, Dios, y exaltamos el nombre de tu Hijo. Te damos toda adoración y alabanza, precioso Espíritu Santo. Te amamos, Dios, rendimos nuestro corazón a ti. Eres nuestro amado, nuestro Dios eterno. Sin ti nuestra vida está sin dirección. Tú eres el Señor de nuestra vida, precioso Espíritu Santo, quien nos revela a Jesucristo, quien nos revela el amor de nuestro Padre, y podemos ver y creer y podemos ver manifestada su gloria sobre cada una de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias, Dios, en las naciones y en medio de los pueblos, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Leo la palabra del Señor, Mateo capítulo 21. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción y la revelación de su Santo Espíritu. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares,
no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Qué poderosa palabra, mis amados. El Señor mismo de su boca ha salido, porque Él le dijo a la higuera, nunca jamás de ti nazca fruto, nunca jamás nazca de ti fruto. Amados, y la higuera se secó, y se secó de raíz. Dice que los discípulos estaban maravillados. Oh, no podían creer que al otro día que pasaron, la higuera estaba completamente seca, porque el que había dado la palabra era el autor de la vida, el Hijo de Dios, el que nos ha dado a nosotros vida y vida eterna, libertad y salvación, mis amados. Y Él dijo, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, os será hecho. Mis amados, el Señor estaba diciendo, no solamente harás esto de la higuera, o sea, podrás secar una higuera, podrás secar un árbol, podrás con la palabra de autoridad que yo coloque en tu boca, podrás dar vida, podrás cambiar el ambiente, la atmósfera en un lugar, podrás traer a libertad muchas vidas, porque es la palabra del autor de la vida, es la palabra del Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Dios. Pero Él dijo, pero no puedes dudar en tu corazón, tienes que creerlo y lo verás hecho. Le podrás decir a este monte, quítate y pásate al mar, y el monte obedecerá, porque la tierra tiene que obedecer a la palabra. Todos obedecen a la palabra, los árboles, la naturaleza, la tierra, los aires, las aguas, todo obedece a la voz del nombre de Jesucristo, mis amados. Por eso tenemos que entrar en estas dimensiones espirituales de fe, en estas dimensiones espirituales de autoridad, porque es una temporada, amados, donde Dios necesita que tú te despiertes, donde Dios necesita que tú le creas, donde Dios necesita activar tu fe, amados, por las atmósferas que han estado operando. Por eso el Señor necesitaba demostrarle a los discípulos la autoridad que había en Él, demostrarles que aún la naturaleza obedecía a la voz del nombre de Él, amados, a la voz de Él. Por eso los discípulos quedaron maravillados al otro día al pasar nuevamente por el camino y ver que esta higuera no solamente se le había secado las hojas, el tallo, no, desde la raíz se había secado, mis amados. Por eso el Señor dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Por qué no recibimos, amados? Porque nosotros le hemos dado cabida a la duda, le hemos dado cabida al temor, le hemos dado cabida a la incredulidad, le hemos dado espacio, amados, a todas estas ataduras, a todas estas voces del enemigo. Por eso el Señor dijo, de cierto os digo, o sea, yo lo digo. El Señor está diciendo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Mis amados, qué tremendo, qué tremenda es la fe. La fe es poderosa. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 3. Dice el Padre en el versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué tremendo, mis amados. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis amados, qué duro es aquellas personas que rehúsan a creer, que se rehúsan a la palabra, que resisten a la palabra. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y le estaba predicando a un hombre que era muy importante de Roma. Dice que allí había un falso profeta que era un brujo, amados. Y el procónsul se llamaba Sergio Paulo. Dice que era un varón prudente. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Dice que deseaba oír la palabra de Dios. Mandó a llamar a Bernabé y al apóstol Pablo, mis amados. Pero dice que le resistía. Dice, pero le resistía Elimas, el mago,
pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Tremendo, mis amados. El Señor dice que la ira de Dios está sobre todo aquel que rehúsa creer en el nombre de Jesucristo, en el Hijo de Dios, a quien el Padre envió. Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amados, aquel que rehúsa la palabra hace desatar la ira del Padre sobre él, hace que se desaten los juicios de Dios sobre esa persona, sobre esa vida, sobre esa casa, sobre esa familia. Aquel que se resiste, la ira de Dios viene sobre él, amados. Aquel país, aquella ciudad. Por eso necesitamos orar, necesitamos romper con esas estructuras demoníacas, amados, esos antidiseños, para que las vidas no vengan a libertad, para que sus corazones estén endurecidos, para que sus vidas estén apartadas y desviadas de la verdad que es Jesucristo. Pero dice la Biblia aquí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, dice que Elimas, el mago, le resistía, procurando, dice, apartaba de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Tremendo, mis amados. Oiga la palabra que el apóstol le dijo: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Tremendo, mis amados. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Dice que creyó maravillado a la palabra, al evangelio del Señor. Necesitamos, amados, quebrantar ese espíritu de Elimas que resiste a que tu familia llegue a los pies del Señor. El espíritu de la hechicería que mueven los brujos y los hechiceros, amados. Aquí había un hombre que estaba con el procónsul, y dice que el procónsul deseaba oír la palabra, y mandó a llamar al apóstol Pablo, a Bernabé, amados. Oh, qué tremendo, mis amados. Y dice que cuando él empezó a predicarle, Elimas le resistía. Elimas le decía, no creas en eso, eso es mentira, eso es una nueva doctrina, usted no puede entrar en eso. Y le resistía. Y la Biblia dice, a todo aquel, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá más la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Aquel hombre desató la ira de Dios, y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice que buscaba a quien le ayudare, porque sus ojos se oscurecieron conforme estaba su corazón, mis amados. Oh, por eso qué hermoso cuando nosotros podemos creerle al Señor y podemos soltar sin dudar la palabra de Dios. Suéltala sobre tus hijos, empieza a profetizar. El Señor dice aquí en el libro de Romanos, dice Romanos capítulo 4, mis amados, versículo 17, dice: y llama las cosas que no son como si fuese. Dice, llama las cosas que no son como si fuese. No importa cómo veas a tu hijo, no importa cómo veas la situación que está operando en tu casa, no importa cómo tú estés viendo a tu nación, no interesa cómo tú estés viendo tu territorio, los jóvenes drogándose de pronto en la esquina de tu casa, de pronto en el parque de tu barrio, de pronto en la cancha donde tú estás. Pero tú vas a empezar a enviar la palabra, tú vas a empezar a creer, porque el Señor dijo: si crees, no solamente le dirás a esta higuera: sécate, sino que le dirás a este monte: quítate y échate en el mar. Y lo que digas, dice, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y vas a empezar a ver cómo Dios interviene, cómo se rompen esas estructuras, cómo cae ese andamiaje, cómo se rompe esa iniquidad que ha venido operando y que ha llevado tu generaciones a droga, a inmoralidad, a pecados, a vejámenes, a situaciones. Empieza a cortarlo, empieza a llamar las cosas, porque si Él lo ha dicho, es porque así se cumplirá sobre tu vida, sobre mi vida. Amados, el apóstol
Pablo deseaba predicarle a aquel hombre que era un hombre muy importante en esa temporada en Roma, y el hombre también deseaba oír la palabra de Dios, pero allí había un espíritu y tenemos que quebrantar ese espíritu de Elimas. Quebrántalo, quítalo de tu camino, quítalo de tus hijos, lo que se está resistiendo, porque lo que se está resistiendo se llama Elimas, y quítalo. Dígale: demonio, en el nombre de Jesucristo te quito, porque mi hijo va a oír, mi esposo va a oír, mi madre va a oír, mi familiar va a oír, mi hermano va a oír, mi sobrina, mi vecino va a oír, este territorio va a oír la palabra que yo voy a declarar, mi nación va a oír la palabra de Jehová, mi nación va a oír que Jesucristo es el Señor, va a oír la palabra, va a ser sensible su corazón a la palabra del Señor y va a obedecer. Oh, qué tremendo, mis amados. Por eso el Señor dice que los discípulos se maravillaron porque la higuera se había secado. Dice que en una ocasión el Señor iba en una barca y estaba cansado. De pronto esa noche no había dormido, porque él pasaba noches enteras orando con el Padre, orando al Padre, hablando con el Padre. Y dice la palabra del Señor, mis amados, que el Señor se quedó dormido ahí en la barca, y se levantó ese viento. Ahí estaba Satanás, ahí estaban los demonios, ahí estaban, amado, el espíritu del Elimas resistiendo a lo que el Señor iba a hacer, porque el Señor iba en dirección a un lugar que se llamaba Gadara, y allí había un endemoniado, allí había una necesidad, allí había que liberar una vida, y ahí se levantó el espíritu que resiste a la palabra, el espíritu que se opone para que tus hijos vean la verdad, para que tus hijos conozcan la verdad. Y dice que los discípulos tuvieron miedo porque ya la barca se hundía, la barca se anegaba, y despertaron al Señor: Señor, despierta que nos anegamos, mira que las olas ya están que nos hunden, las olas ya se ven, los vientos, el mar está picado, está bravo. Amados, y dice la palabra del Señor que el Señor los exhortó y les habló duramente, les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis temerosos? Amados, el temor es lo más terrible que puede suceder en una vida, en una madre. Madre, rompe todo temor, ve a tus hijos, ve a tu familia, salva, véalos, empieza a declarar, empieza a hablarles, empieza a anunciar, empieza a declarar la palabra: salvación, libertad, vida eterna. Y dice la palabra del Señor, amados, que el Señor reprendió los vientos y los aquietó, reprendió al mar y lo aquietó las aguas, y la naturaleza obedeció. Los discípulos estaban maravillados de que aún el viento y el mar le obedecen, y así es, amados. Por eso el Señor dijo: porque si crees y no dudas, si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que también le dirás al viento, al mar, a la tierra: obedece, a los árboles, a la naturaleza, trabaja para mí, ayúdame en esto, tierra, ayúdame en esto, ayúdame, a los ángeles, amados, a toda la creación, porque el Señor ha dicho que toda la creación la ha puesto bajo nuestros pies, amados, fue colocada bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, y la misma autoridad Él nos la ha entregado a nosotros. La iglesia, mis amados, es la iglesia la que tiene la autoridad para cambiar esta circunstancia, para cambiar esta atmósfera. El enemigo se hace fuerte, el enemigo viene como viento, el enemigo viene como las olas del mar, viene para destruir, pero dice la Biblia que él viene como río, pero el Espíritu Santo levanta bandera. Yo establezco a Jehová Nisi, el que levanta bandera sobre ti, el que te lleva toda victoria, el que te lleva todo triunfo, amado. Oh, todopoderoso es nuestro Dios. Por eso dice la palabra en el Salmo 8, mis amados, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y dice el salmista: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y le has coronado de gloria y de honra al hombre, mis amados. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo lo ha puesto debajo de sus pies.
ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Señor le dijo a sus discípulos, y el Señor te dice a ti: si tú crees, todo está en tu potestad, porque yo te lo he entregado, porque yo te lo he dado. El Señor, cuando resucitó, dice que el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos y dice que lo sentó a la diestra del Padre. Amados, eso es poderoso. Eso lo dice en el libro de los Efesios. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. El Señor le ha dado autoridad a la iglesia, amados, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Toda autoridad, todo dominio, todo poder lo ha entregado a la iglesia en el nombre poderoso de Jesucristo, mis amados. Por eso el Señor le dijo: no solamente le podrás decir a esta higuera sécate, sino que le vas a decir a este monte quítate. El monte, ¿cuál es tu monte? ¿Cuál es ese monte que no te ha dejado ver para el otro lado? ¿Cuál es ese monte que no te ha dejado mirar, no te ha dejado palpar, no te ha dejado tomar la bendición? Pues vas a decirle: quítate hoy, te quitas en el nombre de Jesucristo, porque lo que digas, dice en el libro de Marcos, la misma palabra, lo que digas, lo que digas, os será hecho, mis amados, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor dijo: creed que lo recibiréis y os vendrá, independientemente cómo se muestren las cosas, mis amados. Allí estaba el apóstol Pablo. Oh, aquel hombre necesitaba la palabra, mis amados, pero había una potestad demoníaca muy fuerte, amados, y el apóstol pudo discernir y le dijo que todo lo que se ha estado resistiendo, que ese espíritu inmundo que ha estado ahí operando, hoy en el nombre de Jesucristo, ese monte es desarraigado, ese monte es quitado, ese monte ahora es echado a las profundidades de los abismos, de allí donde no puede salir, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi amado. Oh, declaro esta palabra, te bendigo y te coloco bajo esta palabra y declaro que todo lo que ha estado impidiendo tu sanidad hoy en el nombre de Jesucristo se quita. Te digo: demonio, quítate. Todo encantamiento, brujería, hechicería, enfermedad, tormento se quita por el nombre de Jesucristo. Todo lo que estaba impidiendo que tu casa venga a libertad hoy se rompe. Hoy le digo a ese hombre fuerte: quítate. En Limás sales, te ato, te encadeno, te echo fuera de cada familia, de cada vida, de cada familia de iglesia cristiana de Restauración Moriah. En el nombre de Jesucristo, ato, encadeno, amarro, te ligo, te amordazo y te lanzo a los abismos profundos, porque no tienes poder. Sueltas a nuestros hijos, sueltas todo velo, toda hechicería, todo lo que he estado enviando, lanzando por palabras, por todo lo que has estado haciendo a través de altares, en el nombre de Jesucristo, hoy en el nombre de Jesús se rompe, se destruye todo altar, destruyo todo altar que ha sido puesto a tu nombre. Todo lo que Limás ha estado resistiendo a través de sus hechizos, a través de sus encantamientos, a través de su brujería de altares, de toda práctica, de todo lo que ha estado llevándote a través de ese muñeco, trayendo sobre tu vida enfermedad, tormento, locura, desesperación, depresión, tristeza. Hoy en el nombre de Jesucristo te arranco, te echo fuera, demonio, y declaro por la voz del nombre de Jesucristo que fuego del cielo, fuego del Espíritu viene y consume todo altar que está a tu nombre, todo muñeco que está a tu nombre, todo lo que ha estado a tu nombre. Hoy en el nombre de Jesucristo se cae, se derriba, a nombre de tus hijos, a nombre de tu casa, a nombre de tu familia. En el nombre de Jesucristo hoy se rompe por el nombre de Jesucristo. Te llamo a
libertad, te llamo a libertad. Declaro que en tu territorio se establece el nombre de Jesucristo y viene a libertad, y viene a libertad porque hay salvación, porque hay libertad en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, gracias Espíritu Santo, qué poderoso eres, Señor, qué maravilloso eres. La gloria es para ti, la alabanza es para ti, la adoración es para ti, Señor. Oh, yo te coloco, Señor, te coloco, Dios, declaro el poder de tu nombre, declaro que se establece tu reino sobre cada familia, sobre este territorio de Santander, de Florida Blanca, de Colombia, sobre las naciones, Padre. Envío la palabra y declaro que la iglesia se levanta, que la iglesia se activa, que la vida espiritual, el ser espiritual, Señor, se despierta, se activa y podemos ver, podemos discernir. El apóstol pudo discernir, Señor, que este hombre era un hombre fuerte que tenía sometido todo este territorio bajo la influencia de la hechicería, pero era tan poderoso lo que estaba en estos apóstoles, Señor, que quebrantó, ya que el hombre deseaba oír la palabra, deseaba el evangelio. Y yo te profetizo que tus hijos desearán oír la palabra, que tus hijos que no han vuelto a la iglesia volverán, que tus hijos desearán servirle al Señor, que caerán postrados ante el nombre de Jesucristo y los verás humillados, los verás rendidos, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tus hermanos, a tu familia. Oh, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Él lo ha dicho. Si crees y no dudas en tu corazón, no solamente sucederá lo que le sucedió a la higuera, sino que también le dirás a ese monte, le dirás a ese espíritu, a esa potestad demoníaca que ha venido operando sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. En el nombre de Jesucristo te quitas. Y yo te digo, te quitas, demonio, te quitas de cada familia y cada vida que recibe esta palabra. Te quitas de todo cuerpo en el nombre de Jesucristo y te declaro sano por el nombre, por las llagas de Jesucristo, por el nombre de Jesucristo. Declaro que hay sanidad, que hay libertad, que hay sanidad sobre tu cuerpo. Declaro que hay esperanza. Declaro que hay libertad para tu territorio. Declaro que la palabra que ponga el Señor en tu boca va a traer libertad, salvación y vida eterna. Te declaro, te coloco bajo esta palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo te bendigo y declaro el poder del nombre de Jesucristo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis amados, les bendigo. Un abrazo y que Dios me los bendiga.